Ajá. Jiji. Y todo lo que nos rodea se ha puesto ahí muy a favor para abrir este programa, para tener a una grande ahí, Alicia Murillo, que no sé ni por dónde empezar para definirla, porque ella misma, ¿no? En tu web, hola Alicia primero. Hola, ¿qué hay, bonita? En tu web dices artista multiindisciplinada, que es como te gusta definirte, ¿no? Pero que incluso Sí, esa expresión resulta incompleta. Entonces, a mí como no me sí, gusta mucho esto de presentar a las personas, sino que me gusta mucho que os presentéis vosotras para que pongáis ahí un poco eh, dónde queréis, ¿no? Desde dónde queréis ser definidas, ¿no? Porque esos currículums que son como un poco de barómetro de meritocracia ahí, ¿no? De ver cuánto hemos sí. hecho. ¿Qué es importante o qué ha sido importante en la vida de Alicia? Bueno, a ver si te digo lo que dicen los papeles, mis titulaciones siempre tienen que ver con algo relacionado con la música. Desde pequeña empecé a estudiar música y bueno, pues tengo la carrera de canto en el conservatorio y la de educación musical por la universidad, ¿no? Entonces, evidentemente todo está siempre muy atravesado por la música, lo que pasa es que no soy fiel a la música, ¿no? Y esto es un pecado que en España se paga muy duro porque en otros países como que se tiene más claro que las artistas pues podemos ir de flor en flor y que es bueno, además que vayamos de flor en flor. Aquí en España como que se ve raro, es como, bueno, pues si estás haciendo teatro también, es porque no serás tan buena en música, si has metido en programas de educación, es porque no serás tan buena artista. Un poco, siempre se tiene como el recelo sobre las personas, ¿no? Entonces, imagínate la que tengo yo, que lo mismo te doy una conferencia de espiritualidad feminista, sobre teología feminista, que queda mejor dicho teología, porque parece que una estudia más, o hago teatro donde no cojo un instrumento, o estoy en una ópera, o bueno, pues un programa de becas para niños y niñas en riesgo de exclusión social, una sala, pero ya llegó un momento y que va acentuando mucho con la menopausia en que estás un poco más menos pendiente de las etiquetas que te pongan desde fuera, ¿no? Aunque esto ha sido así ya de mí desde que cumplí los 30, ¿no? Pero ahora mucho más, o sea, la vida es muy corta para estar pendiente de entrar en las medidas de los cerebros de las personas que te rodean, ¿no? No, yo no puedo hacer eso con mi vida, o sea, mi vida es demasiado bonita y Dios me ha dado demasiada creatividad como para que yo la esté cercenando por ese motivo, ¿no? Por otro sí, pero por ese no. Qué buena, claro que sí. Yo sí, yo, vamos, me pasa un poco como a ti, ¿no? Que tengo la sensación de que hay tantas cosas que hacer en esta vida como para centrarse solo en una, ¿no? Total. Como a mí me ha costado mucho como mantener un trabajo fijo, o como una profesión fija, ¿no? Ahí decir, me cuesta mucho, ¿no? Además, como me dicen, ¿y tú a qué te dedicas? Digo, joder. Explícaselo a Hacienda cuando fui a dar de alta como autónoma, me di de alta en un epígrafe y después en otro, y después en otro, y después en otro, hasta que ya mi gestora me dijo, escúchame, si te das de alta en más epígrafes, tenemos ya que pagar una multa por cada epígrafe, ¿no? Joder, Sí, ya ves. imposible definirnos, ¿no? Ajá. ¿Qué pasó en Seattle? Seattle. Seattle. Mira, en Seattle pasó una cosa muy sencilla y es que París di a luz. Ah, amiga. Es que de repente no, bueno, no sé, por pura Hay intuición un cambio ahí grande. de bruja, hechicera, ¿no? Pero era como, tía, ¿qué ha pasado en Seattle? Que es cuando te abres ahí más a Ahí, un mundo ahí fue performático. cuando cumplí los 30, di a luz y ya no podía, claro, ya te das a luz a ti misma también, ¿no? Cuando das a luz a otro ser humano, ya no puedes engañarte más, ya estás mucho más obligada a la honestidad, a romper con patrones antiguos que ya no te, si no valen para tu hijo, tampoco pueden valer para ti, ¿no? Y entonces, pues, ya me atreví a aparte que también como fue en Estados Unidos, es lo que te decía también antes, ¿no? Que en Europa todo está mucho más encorsetado.
tuve la suerte además de estar en una ciudad que es especialmente interesante a nivel artístico, porque Seattle es una maravilla, hay muchísimo underground, hay, hay un mogollón de circo, un mogollón de cabaret, un movimiento LGTBI impresionante, entonces también di en el lugar adecuado, ¿no? O sea, fue la cuna del grunge, el sitio, bueno, es una maravilla de ciudad, una maravilla de ciudad. Y bueno, pues eso también me permitió el decir, bueno, aquí sí, aquí voy a cantar ópera porque me gusta y porque lo sé hacer, pero en los espectáculos de ópera voy a meter lo que me dé la gana, ¿no? Y bueno, fue muy divertida, fue una época muy dura, porque no hay que tampoco idealizar, porque ahí fue también cuando empezó la depresión postparto, no teníamos un duro, en fin, todo el mundo sabe lo que es empezar una familia y lo que pasa es que no todo el mundo sabe lo que es empezar una familia siendo migrante, ¿no? Y fueron años muy difíciles, pero que realmente creo que esa dificultad fue necesaria para enterarme de lo que iba la vida, ¿no? Porque yo venía de un teatro lírico muy pijo, donde realmente todo estaba muy sesgado a nivel artístico, con unas tradiciones preciosas que yo adoro y con las que sigo trabajando, pero que realmente son muy castrantes si lo que tú quieres es bueno, hacer un teatro valiente, ¿no? Total. Oye, ¿y ahí empieza tu inmersión en el mundo feminista? Podríamos No, o sea, decir. yo fui criada por una feminista, mi madre es muy feminista y en casa la palabra feminismo, cuando todavía no estaba de moda, se decía, se defendía, se definía. Entonces yo también tuve esa suerte, ¿no? De que hubo una propaganda feminista y de izquierda siempre de casa, ¿no? Entonces yo nunca, no recuerdo un día en que dije, vale, a partir de ahora soy feminista, pero sí que recuerdo una época en la que dije voy en feminismo ya en mi trabajo de una manera más importante, ¿no? O sea, siempre había estado, pero de repente como que ya era casi el centro de todo, de muchísimos espectáculos, el centro fue el feminismo, ¿no? Ujú. Claro, sí, que hay un momento también con el arte, esa relación con el arte y el compromiso social, ¿no? Hay. Sí, sí, la cabra tira al monte. Yo desde pequeña y desde que me recuerdo en un escenario siempre me he conectado con lo político, ¿no? Pero sí que es verdad que después de Seattle eh, ya, bueno, pues eso, de que sea algo transversal en mis espectáculos a que sea algo principal en mis espectáculos. Ujú. Y otra cosa que me parece muy principal, o por lo menos por lo que he ido viendo, es el humor, ¿no? También, también. El reconocerme como payasa, ¿no? El reconocer el poder que tiene. O sea, yo también, hubo una época en la que me enfadé un montón, estaba tenía un contacto con la ira brutal y me lo permití porque era feminista, pero llega un momento en que la ira es también un sentimiento muy agotador, ¿no? Y esto, hablando con la menopausia, desde la menopausia, ¿no? O sea, la ira está muy bien, pero hay que saber canalizarla bien. Y la vía de escape que yo encontré fue el humor. La menopausia, ese momento vital que nos espera a las mujeres, come diría Dante, nel mezzo del cammin di nostra vita. Qué culturón. Todos los vídeos, todos los espectáculos, todos los monólogos que yo he hecho sobre humor, los he hecho sobre cosas que previamente me han hecho estar muy cabreada y llorar mucho. Y en la última fase era ya cuando conseguía hacer un chiste y conseguía que los demás se rieran conmigo para, ¿no? Para terminar de cerrar ese asunto. Yo estaba muy anclada, en esa época estaba muy anclada en un enfado grande, ¿no? Que por otro lado estaba plenamente justificado. Nadie me quita la razón, pero eh, llega un momento en que tú dices, bueno, vale, sí, estás enfadada, pero ¿qué hacer con esto, no? O sea, ¿solo vamos a estar enfadados en la vida o también queremos hacer otras cosas? Y yo quería hacer otras cosas además de estar enfadada. Ajá. Bueno, entonces llegamos aquí, aquí y ahora. ¿En qué momento estás tú de tu menopausia? O sea, tu Pues mira, la climaterio, última digamos. regla la tuve en febrero, ahora mismo estamos ya en septiembre, volvieron algunos sangrados pequeños en primavera, pero no eran propiamente una regla, era esta sangre oxidada que llamamos manchado Sí, marrón, ¿no? sí. Ese tipo, pero regla desde febrero, que no tengo. Ujú. ¿Y tú has sentido este llamamiento al aislamiento? O sea, es como yo estamos considerando de menopausia rebelde más allá de
la patología, que por supuesto la puede haber, ¿no? Pero que no viene realmente para nosotras de la menopausia, sino de la vida que hemos podido tener, ¿no? Así, ¿no? Yo esa necesidad de recluimiento la tuve con la perimenopausia, cuando cumplí los 43 años, eh, y fue un momento muy bonito en mi vida. Mis niños eran todavía pequeños y yo, bueno, mi niño y mi niña, y fue cuando empecé a leer espiritualidad feminista, ¿no? O protofeminista, cuando empecé a leer la mística, cuando empecé a leer a Santa Teresa, a María de Jesús de Ágreda, a, bueno, a Gloria Fuerte, que también tiene una poesía mística preciosa que no se conoce, bueno, pues a todas estas señoras enormes, Hildegarda, que a los 43 años yo veía que siempre parecía mi edad por todos los libros. Era como, ay, mira la edad que yo tengo, ay, mira la edad que yo tengo. Yo creo que hay algo dentro de las mujeres que a los 43 aproximadamente, o justamente en mi caso, empezamos a, como es lo que tú decías en tu programa, ¿no? Que yo no sabía que era hormonal, me enteré contigo, que hay una necesidad de silencio, de recluimiento, de mirarte hacia adentro, se te disparan los recuerdos y tienes que revisar tu vida entera, pero ya con el código adulto, ¿no? Y los recuerdos de repente es como, espérate, esto pasó, pero ahora pienso, saco otras conclusiones, ¿no? Y necesité mucho silencio, mucha lectura, mucho aislarme, mucho dejar de salir con gente y estaba todo el día en mi casa metida prácticamente. Qué bueno. O háblanos un poco de esta espiritualidad, de este camino espiritual y esta mirada así, ¿no? De teología feminista, porque yo comparto y creo que muchas mujeres, ¿no? Que estamos en esta tercera etapa sexual, que es la etapa de la sabia, dentro del sagrado femenino, digamos, Sí, la doncella, la madre y la sabia, siempre hablando desde arquetipos, ¿no? Entonces, creo que sí que es verdad que muchas, de repente, hay algo que se abre ahí, ¿no? De querer sí, entender el mundo o la vida de otra manera. Cuéntanos un sí, yo pienso que cada vez estoy más convencida de que es algo que llevamos programado en el cuerpo. O sea, yo veo ahora a mis hijos, a mi hijo y a mis adolescentes y intento explicarle cosas, ¿no? Las madres explicamos cosas y me siento un poco estúpida haciéndolo porque realmente creo que no ha llegado el momento de que ellos entiendan pues a ser responsables, a ser predictivos, a planificar. Es que no tienen la edad, ni la madurez, ni las hormonas para hacerlo. Están en otro momento vital, ¿no? Y yo no puedo imponerles pues esto que yo he aprendido ahora. Una de las cosas que más me gusta de la menopausia, igual que me gustó del embarazo, y fue el hecho de darme cuenta de cómo mi cuerpo tenía algo programado que yo desconocía. Y porque me hace como mirarme desde lo que me decía mi terapeuta, ¿no? Mírate como si te miraras desde un dron, ¿no? Me hace desprenderme y observarme desde fuera. Es decir, mi cuerpo ya sabía cuándo tenía que menstruar, qué tenía que hacer con el feto que había en mi vientre y ahora cómo se están desarrollando las cosas a nivel también espiritual. Entonces yo sí que creo que a los 43, o por lo menos hablo de mi experiencia, hubo un movimiento hormonal en mi cuerpo que me hizo ver cosas, me hizo darme cuenta que mi cerebro tenía una dimensión más que yo no estaba utilizando, mi cuerpo también tenía otras dimensiones, mis estados de ánimo tenían también otras dimensiones que yo no había explorado. Esto lo explica muy bien eh, Cyrulnik, que es no sé cómo se pronuncia bien, pero Cyrulnik creo. Es así. un psiquiatra que francés, superviviente de la Segunda Guerra Mundial, de Auschwitz, creo, de hecho. Y él habla muy bien de cómo, o sea, hay estudios que demuestran, porque hay que siempre demostrarlo, ¿no? O sea, yo ya lo he vivido, pero hay que demostrarlo. O sea, no basta con que yo te diga que ya a mí me ha pasado. Qué Yo te lo tengo que pesadez. enseñar. Pues los psiquiatras avalan a las mujeres místicas que dicen que a partir de una serie de edades y de experiencias, el cerebro empieza a utilizar unas zonas, empieza a utilizar unas conexiones que solamente se dan cuando se ponen en oración, cuando se ponen en contemplación. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la edad de la menopausia.
Totalmente. Yo creo que ojalá recibamos comentarios de este programa para que nos cerciore, ¿no? Estoy contigo también con esta cosa de tener que explicarlo todo a través de la ciencia. Es como Sí, si la ciencia se hubiese vuelto ese Dios patriarcal, sí, además sí, externo, el nuevo dogma, que no tiene nada que ver con exactamente. usted, como dice la verdad, tiene la verdad absoluta y ahora me lo creo, ¿no? Así. Claro, el dogma del siglo XX-XXI ha sido o sea, segunda mitad del siglo XX y ahora del XXI, el nuevo dogma es el sistema científico, ¿no? El Ujú. demostrar todo a través del sistema científico, que no deja de ser un dogma como otro cualquiera. O sea, el que tú digas todo tiene que estar experimentado porque si no, no está demostrado, eso es un dogma. O sea, hay cosas que no son demostrables y que son verdad. ¿No? Y no las hacen menos verdad, hace que nosotros no hayamos podido llegar a esa verdad desde ese dogma que es el nuevo. Así, es así. Sí, sí, y que muchas cosas, y cuando empiezas a leer un poco de corrientes espirituales de forma ecléctica, porque yo me imagino que lo habrás hecho igual, ¿no? Como yo, así como no, bueno, no lo sé, no te voy a decir lo que has hecho, pero quiero decir, yo, por ejemplo, que miré varias corrientes, ¿no? Espirituales y das cuenta que realmente todas vienen a decir lo mismo que hoy en día la ciencia, con todo esto de la neurociencia, quiere empezar a explicar y a decir, ah, sí, es verdad, Sí, el exactamente. DMT, el otro no sé qué, ¿sabes? Como todas estas Sí, sí, hormonas sí. nuevas que están muy de moda ahora, ¿no? Así como para Sí, llegar. aparte que existe también una problemática y es que con todo lo que todos los desastres que las tres principales religiones monoteístas y patriarcales han hecho con la espiritualidad del mundo, porque no es solo la católica, también la judaísta, también está el islam, ¿no? Creo que ahora hay una, bueno, ahora no, desde hace ya mucho tiempo tenemos, sobre todo en Europa, una crisis espiritual muy grande. Porque por un lado, a partir del comunismo y de esta afirmación de que la religión es el opio del mundo, las izquierdas se desmarcaron también de toda una vivencia que es intrínseca en el ser humano, que es el vivir lo trascendental, ¿no? Mm, Y la izquierda se volvió profundamente materialista, que no se me ocurre una cosa más capitalista que mirar el mundo solo desde un punto materialista, ¿no? O sea, ¿en qué momento, y traslado aquí una pregunta que hizo Tamayo en el foro Crisar este año, ¿en qué momento las izquierdas se separaron del cristianismo cuando eran dos ideas profundamente compatibles, ¿no? Lo que pasó fue un error semántico desde mi punto de vista, porque no podemos decir la religión es el opio del pueblo, podemos decir la Iglesia Católica es el opio del pueblo, o el uso que se ha hecho de la religión es el opio del pueblo, o el uso que los cardenales y los obispos están haciendo de las creencias, pero no podemos decir la religión. La ujú. religión es calle, la religión es comunidad y la religión es necesaria, porque no podemos vivir sin lo trascendental porque es parte de nosotras. Ujú. Sí, me gustó escuchar, porque yo me he debatido mucho y claro, yo vengo de una clase obrera de izquierdas y tal, que también hicieron yuyu total a la religión, pues Yo también. porque claro, porque también mis padres vivieron la época del franquismo y la iglesia en ese momento, ¿no? Todo lo que tenía que ver con religión Claro. era ahí como tal, ¿no? Pero bueno, luego volviendo, el origen de la palabra religión, que viene de religarse, ¿no? Como volver a ligarse con la vida o como tener como sí, eso, ¿no? Como esa conexión con el todo, ¿no? Que también otras... Tú eres también amante de las etimologías, que yo lo sé. Sí. Es que es básico para aprender, sobre todo mira, la espiritualidad feminista es básico, o sea, todos los términos que están relacionados con la religión han sido manipulados por completo por las traducciones del latín, desde la palabra homini, que significa ser humano, y nos lo traducen por hombre, ¿no? Eh, Wow. claro, desde la palabra vir significa viril, es decir, fuerte, independiente, y génesis, virgen, origen de la vida. Entonces, una mujer capaz de dar vida de manera independiente y de forma fuerte. O sea, imagínate, ¿no?
No tiene nada que ver con lo que nos han dicho, que parece que es una muchacha completamente oprimida por su propia sexualidad. Es todo lo contrario. Es una mujer que no necesita un hombre para llegar a un clímax e incluso no solamente llegar al éxtasis místico, sino encima procrear sin un hombre. No se me ocurre nada más autónomo. Y tanto, y tanto. Oye, Entonces, ¿cómo podríamos definir esta palabra espiritualidad? hay un problema para mí yo tengo un problema con la palabra espiritualidad y te voy a explicar cuál es. Si decimos religión, automáticamente pensamos en señoras menopáusicas con un rosario en la mano, vestidas de negro y sufriendo muchísimo en una iglesia donde hay un cura que manda, ¿vale? Eso es religión. Si decimos espiritualidad, de repente habrá gente a la que se le conecte con, bueno, vamos a contestar todo el legado católico franquista y vamos a ser libres de vivir de manera por fin anárquica y libre lo que sentimos. ¿Tú sabes lo que yo siento cuando me dices la palabra espiritualidad? Yo te sincera, ¿eh? Yo me imagino un señor con unos pantalones bombachos eh, explicándome cosas y cobrándome por ello en una clase de yoga o de algo que me está haciendo una conferencia, explicándome cosas que mi abuela, vestida de negro y con un rosario, o cualquier abuela, me explicaba mucho mejor, con más cariño, gratis y realmente desde un lugar de pueblo, ¿vale? Entonces yo soy muy amiga de irme a orar con las abuelas de mi barrio y ellas han sido realmente las que me han enseñado a rezar el rosario, a entender qué es la piedad, a entender realmente qué es la comunidad, a entender realmente qué es la religión. Ojo ahí, izquierda, mujeres de izquierda, con no pagar a señoros con pantalones bombachos, porque son los nuevos curas. Entonces, la religión para mí no viene a ser otra cosa que la espiritualidad hecha comunidad. La religión es religarse con la gente. Está muy bien tu proceso interior, está muy bien el orar, el contemplar, pero tú eso luego lo tienes que llevar a la práctica. No te puedes quedar solamente contemplándote a ti misma. Estamos en una dimensión terrenal y hemos venido aquí a aprender a convivir entre nosotros. Y si no hemos venido a eso, tenemos que aprender a convivir entre nosotros porque mira lo que está pasando en Palestina ahora. Entonces, es condición sine qua non que llames como lo llames, sea para hacerte mejor persona. Yo elijo llamarlo religión y elijo llamarlo cristianismo porque no me gusta que me roben las cosas. Y a mí un cura no me va a robar mi cristianismo, ¿no? Yo me he educado en una familia, mi abuela era cristiana y mi abuela me enseñó todo lo cristiano, todo lo mariano y lo quiero recuperar, lo quiero abrazar, quiero irle a rezar a mis vírgenes, que son las que me despiertan realmente todo este amor por Dios. Y yo soy mariana, sí, y soy religiosa, no soy espiritual, lo siento, soy de barrio. Ole ay, ole ay. Me encanta porque sí que es verdad. O sea, que al final tenemos ahí como cierta reticencia a utilizar palabras que han sido siempre de nuestra, ¿no? De la comunidad, Sí, realmente, del pueblo, sí. ¿no? Como de religión, ¿no? Como la que traes tú aquí. Y en el fondo le buscamos eufemismos, ¿no? Claro, ¿No? para no cambiar nada en el fondo. Para Vamos a no- cambiar el nombre para estar tranquilos, pero después al final estamos haciendo lo mismo, otra vez yendo a conferencias de señoros y pagándoles además un pastizal lo que valen esos cursos, Dios mío de mi alma, para que nos digan siempre que no estamos preparadas además, ¿sabes? Anda, hombre, duro, por favor, no he dado nunca a la iglesia, me dan la hora a estos señores. Oye, pues entonces, ya que estamos, y has mencionado a Santa Teresa, mira, hace poco me leí una versión, digamos, del Castillo Interior, Las Tres Temporadas, Ah, y me ella. pareció, o sea, me encantó porque me pareció un libro de autoconocimiento brutal, Es en el brutal fondo, ella. Es ¿no? brutal. Y además el camino de perfección, yo creo que es mi libro favorito de Santa Teresa. Es una maravilla. La Santa era capaz de describir, tiene otro libro, creo que es en las fundaciones, cuando hace todo un epílogo o una lista de lo que hoy llamaríamos enfermedades mentales, tipo cómo las había observado, porque claro, al estar relacionadas con la mística, había mucha desviación desde la enfermedad mental, ¿no? Incluso Mm. ella misma llegó un momento en el que pensó, ¿esto es verdad lo que estoy viendo o es locura, ¿no? Esta es una de las grandes preguntas que ella se hace, ¿es imaginación, es locura, es el demonio?
o no, o esto es realmente pues algo bueno, algo que me va a ayudar a ser mejor, es Dios que me lo manda, ¿no? Y cuando está hablando de cómo educar a sus hijas, que son las monjas nuevas que entran, pues está avisando a las prioras del cuidado que hay que tener con la salud mental, que ella no lo llamaba así, ¿no? Pero describe la bipolaridad, describe la depresión, describe la ansiedad, describe la bulimia. Es alucinante con otros nombres solamente, ¿no? Lo que hablábamos de la nomenclatura. Qué- Brutal. ¿Cómo se También llama? a los 43 con su menopausia empezó a escribir el libro de la vida. ¿El libro de la vida se llama? El libro de la vida, si no me equivoco, que fue un libro que le mandó la Inquisición a escribir, ella lo empezó a escribir en la perimenopausia por la edad que tenía, porque tenía 43 años. Y Hildegarda también empezó a tener visiones y a escribirlas, por lo menos, o sea, a escribir sus visiones y a dibujarlas con ayuda de las amanuenses y los amanuenses que tenía con 43, si no recuerdo mal. Los 43 son la edad mística. Coméntanos un poco de Hildegard, porque yo sí que la conozco, pero algunas oyentes no, Hildegarda fue no una la sitúan. bicharraca que vivió en el siglo XI en Alemania. Era benedictina, era una monja sabia que entró en el convento como muchísimas mujeres entran en los conventos en aquella época con mucha ansia de saber y de conocer. Tuvo una maestra maravillosa también, tuvo también discípulas y bueno, pues a ella le debemos muchísimas cosas, entre otras, pues un legado musical impresionante, que además ella escribe aislada de todas las modas, porque como ella estaba aislada en su monasterio, no tenía acceso a partituras pues, que se estaban haciendo en ese momento en Notre Dame, en Milán, en Roma. Entonces ella desarrolla una polifonía que si bien es paralela a esas escuelas, pero es completamente diferente. O sea, realmente tiene unas sonoridades, unas armonías propias de la época, tampoco es que se pusiera ahí a hacer ahora rock and roll, ¿no? O sea, estaba dentro de eso, pero siempre con un tipo de melodía, un tipo de fraseo, de hecho estaba escribiendo solo para mujeres, que era una cosa que no se hacía en casi ninguna capilla, ¿no? Y ella escribe un repertorio solo para mujeres que yo os invito a escuchar, porque ya solo el legado musical es brutal. Fue Sí. además mística, tuvo visiones de todo tipo, era una gran científica que nos dejó un legado además de medicina holística en la que se adelantó también igual que Santa Teresa, pero ella no trató tanto las enfermedades de la mente como Santa Teresa como las enfermedades del cuerpo. Aunque era holístico y al final siempre hacía apuntes, pero por ejemplo tenemos en ella un desarrollo, una explicación del desarrollo del feto dentro de la barriga de las mujeres sin ecógrafos, ¿no? ¿Cómo lo hizo para saber cuándo salían las extremidades, cuándo abrían los ojos? ¿Cómo lo hizo? Pues practicando aborto, amigas. O sea, esto es así. Dentro de la Iglesia Católica se practicaron en los conventos muchísimos abortos, tanto voluntarios como involuntarios, asistidos, no asistidos, y ella diseccionó cuerpos para poder hacer eso, ¿no? Porque siempre se habla, claro, desde el momento en que el anterior papa la hace santa, no quieren hablar de este tipo de cosas, ¿no? Entonces ya es como solamente medicina preventiva con hierbas, que está súper bien, pero no, Hildegard fue mucho más que eso. ¡Ole! Vamos. Es maravillosa ella. Claro, Ella, claro. Sí, sí, no, y la yo Hildegard. recomiendo muchísimo su lectura, tiene un tratado de medicina maravilloso que te hace entender muchísimo, dice unas cosas además muy poderosas, como por ejemplo, claro que los hombres, claro, no, lo de Adán y Eva fue verdad, porque daos cuenta que, más o menos, o sea, yo ahora te lo traduzco a palabras actuales, ¿no? Es que Sí. Dios tuvo que hacer la prueba con Adán para ya luego hacer el ser humano bueno que fuimos nosotras, ¿no? Como que Adán fue la prueba y ya Eva es algo así como que Adán salió del barro, ¿no? Y por eso los hombres están más apegados a lo básico, a la tierra, ¿no? Mientras que nosotras ya salimos de la costilla, que ya es un elemento elaborado, y partimos de la chispa divina, ¿no? Entonces somos seres más elevados que los hombres. Toma ya, ¿cómo te queda con Toma eso? ya. Eso lo dijo Hildegard. Eso Eso lo dijo Hildegard. escribió, bueno, de otra manera me imagino, pero qué Bueno, bueno. con otras palabras pero sí, se pudo buscar un problema la criatura y Qué bueno. Dentro, la verdad es que es todo un mundo, ¿no? Cuando una empieza a darse cuenta
de todo lo que nos queda por como sacar, ¿no? O sea, recuperar de memoria y de mujeres que ya estuvieron, que ya escribieron, o sea, que ya está casi todo inventado, digamos, ¿no? O sea, que no... Sí, lo que pasa es que todo el legado en Europa en concreto, todo el legado de las mujeres queda recluido en las bibliotecas de los conventos, ¿no? Mucho ha sido destruido, pero otro sigue escondido y yo desde luego avalo, incluso está publicado muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que no está pues fomentado. Os invito a escuchar a las hijas de Felipe que están haciendo un trabajo de recopilación de este tipo de texto y de divulgación muy brutal. Las hijas de Felipe, Tenemos Sí, es un podcast muy interesante porque están hablando mucho del trabajo que se hizo en los conventos, sobre todo en el barroco, pero también hacen incursiones al medievo y al siglo XIX. Y yo, desde luego, creo que es una maravilla. Ajá. y también quería traer el tema del cuerpo, o sea, como desde la religión dogmática, ¿no? Que hemos tenido, que hemos atravesado y que todavía en el fondo socialmente, yo ayer lo hablaba con una colega, decía, pero es que te das cuenta que en el fondo, o sea, todo el mundo hablando de la religión, ¿no? De ser ateos y no sé qué, y sin Sí, embargo la sociedad se articula mucho desde los dogmas chungos, ¿no? De la religión, sí. ¿no? Así Entonces, uno de los como grandes tabúes siempre ha sido el cuerpo, ¿no? Entonces, si miramos esa desde la teología feminista, ¿cómo se trata el cuerpo de la mujer? O sea, quiero decir, Claro, en la relación con el teología, placer, en relación con, o sea, que la claro, mística puede llegar a través de, ¿no? Estado... claro, mira, para empezar, la espiritualidad feminista es una espiritualidad muy global porque engloba pues, todas las espiritualidades y todas las religiones del mundo. Entonces habría que ver una por una cuáles son las que, ¿no? Yo no entiendo, yo de la que más entiendo es de la mía, es la que más me ha interesado, es la que más he explorado, la cristiana por muchos motivos, ¿no? Por vivencias personales, pero también porque creo que hay que tener mucho cuidado con explorar en religiones que no están en nuestra cultura desde pequeños porque podemos incurrir en un poquito de ser racista, ¿no? Un poquito de orientalismo, en un poquito por ejemplo, de pensar que desde el budismo nunca hubo opresión. Cuando el budismo, por ejemplo, es una religión que como todas está ligada a la opresión, está ligada a los movimientos sociales, a las revoluciones, a la guerra. Entonces vamos a ser un poquito cultos o por lo menos tener un poquito de curiosidad y si nos vamos a hacer budistas no vamos a hacernos como se hacen las estrellas de Hollywood, sino realmente vamos a hacer un estudio serio. Yo no digo que no te hagas budista, pero háztelo bien. ¿Sabes? Y por otro lado creo que eh, tienen razón muchos psiquiatras cuando hablan de, ¿cómo se llama? Ay, madre mía, se me olvidan los nombres. Después te lo digo para que lo pongas, porque soy muy mala para los nombres, pero, Jung, salía. Jung Jung. tiene un texto en el que habla de la dificultad que vamos a tener en Occidente para recuperarnos de la crisis religiosa que él ya venía anunciando en su época, ¿no? Porque decía, no puedes sustituir la religión. Tú no puedes decir, yo me cambio de religión, porque sí, lo puedes decir, pero hay cosas que la nueva no te la va a dar, porque la espiritualidad se abre en la infancia. Es como la lengua, es como cuando tú aprendes el idioma de español y ahora cuando tienes 21 años dices, pero es que quiero aprender inglés, está estupendo, pero el inglés nunca va a ser tu lengua materna. Y puede ser un inglés donde tú consigues escribir una novela, pero no vas a poder, ¿no? Hablar con la misma soltura. Pues con las religiones pasa lo mismo. Entonces, yo te puedo hablar de lo que el cristianismo y la espiritualidad feminista dice de los cuerpos de las mujeres en menopausia, pero no te puedo hablar de lo que dice el budismo o de No, lo que no, dice a la... eso me iba, a eso iba, desde el cristianismo, el anarcocristianismo este que tú me hablabas cuando Sí. hablamos, ¿no? ¿Qué dice del cuerpo de las mujeres y de su Vale, pues mira, orientación? yo te traería dos más que además la Iglesia Católica tiene aceptado, o sea que ni siquiera me voy a poner eso, diría Santa Ana, que es una abuela que da a luz, ¿no? Santa Ana era una mujer estéril que cuando llegó a la vejez, por éxtasis místico, concibió a María, ¿vale? Que es la madre de Cristo, o sea, Ana sería la abuela de Abuela de Cristo. Cristo. Exactamente. Éxtasis místico es orgasmo, ¿vale? Porque tú no puedes tener un éxtasis místico sin subliminar el placer.
¿vale? Entonces, esto también tendríamos que hablar lo que es el placer después de cuando entras en menopausia, porque no es el orgasmo de toda la vida, es algo infinitamente mejor. Y si tú no lo llevas a un plano espiritual, te vas a perder mucho placer, muchísimo placer. Me encantó cómo describías el sofoco, te lo juro, me llevaste las lágrimas, Cristina. Qué fácil es llevar el sofoco a un placer sexual, qué fácil es. Claro. Qué fácil es canalizar esa energía y qué pena que las mujeres no lo sepan y lo vivan con angustia porque intentan reprimirlo, igual que hemos reprimido tantos estadios sexuales. Solo Nuestros no hemos partos reprimido también, ¿no? O sea, hasta los igual. partos, ¿no? Solo no hemos reprimido los estadios sexuales que eran fáciles para los hombres, fáciles de asumir para los hombres porque los hacíamos con ellos. Pero todo lo que significaba un placer sexual que pudiéramos vivir sin la participación de ellos, los hemos reprimido. Culturalmente no hay información, las mujeres no lo, hay un tabú para hablar de esto. Punto de vista, la plenitud sexual es la menopausia, para mí. Ole, Y ahí, esto está estoy de ligado acuerdo. con la espiritualidad muchísimo. El otro dogma que te pondría, aparte de Santa Ana, sería el de la Virgen de Agosto, que se dice aquí en mi tierra, que es la tuya también, que es la Virgen que trasciende en cuerpo y alma al cielo. El cuerpo de María se celebra el 15 de agosto. Y esto es por un sincretismo anterior. O sea, esto, la Iglesia lo que va haciendo es cogiendo religiones iberas, en nuestro país recoge religiones iberas y las va sustituyendo por dogmas católicos para que la gente lo pueda asumir. Pero el 15 de agosto lo que se celebra no es el espíritu de María, se celebra el cuerpo de María, porque el cuerpo es el que sube. No, todos los demás dejamos el cuerpo aquí y sube nuestra alma. María, que fue el ejemplo de mujer más absoluto, sube con su cuerpo cuando llega a la edad ya máxima, ¿no? Y ella no muere, ella duerme y sube dormida al cielo. Su cuerpo está dormido aún en el cielo. O sea, qué maravilla de menopausia, tía. Una siesta enorme y un éxtasis donde te subes con todo tu calor hacia Dios. O sea, es querida, por favor. 15 de agosto, además, el día de más calor de todo el año. O sea, a mí que me digan que la Virgen de agosto no es una menopáusica. O sea, no me lo... Se llama, es la Candelaria, más, ¿no? Amiga, los calores. Vamos a instaurar esa Virgen de la menopausia el 15 de agosto. Es la Virgen del Sofoco, la Candelaria, la Virgen, la de reglas también el 15 de agosto, tendríamos que verlo. Eso. ¿Cuándo es ¿La de? la Virgen de reglas cuándo es? Porque como sé también, No me acuerdo ahora. tenemos que mirarlo, porque como sé, a ver. A ver qué, madre mía. Esto por hacerte un resumen, ¿eh? Que si tú me hablas de espiritualidad feminista y menopausia, me pego aquí hablando 3 años. Antes de irnos, te tengo que hacer una pregunta. Ah, vale. Pues ¿quieres hacérmela ya? Mira, ¿por qué hablamos todo el rato, todo el mundo, en redes sociales, medicina? Porque todo el mundo habla de menopausia como un conjunto de síntomas y además un conjunto de síntomas malos. Entonces, si son un conjunto de síntomas malos, no podemos llamarlos síndrome de la menopausia. Tendríamos que llamarlo trastorno de la menopausia. Pero si estamos hablando de un síndrome, el síndrome del autismo, no son cosas malas, son conjuntos de síntomas. Que nadie habla del síndrome de la andropausia. Porque si los síntomas son exactamente iguales que los de la menopausia, si es que hasta tienen sofoco, si es que el pelo se les cae más que a nosotras, si es que les sale la misma panza, no, más panza que nosotras. Entonces, ¿por qué nadie está hablando de eso? Si es que tienen además problemas con la próstata, también tienen sus escapes de orina. O sea, ¿por qué nadie está hablando de la andropausia en términos patologizantes? ¿Y por qué no están reuniendo todos esos síntomas y le están poniendo un nombre y solamente te hablan de calvicie, próstata, barriga, pero no los aunan todos con amigo, te ha llegado a la andropausia, medícate, ¿no? Que es lo que nos dicen a nosotras. ¿Por qué está pasando esto? Alicia, me quedaría, vamos, contigo, Y yo, escuchándote y me encantaría, bueno, no sé, de hecho, igual vas a hablar de hacer una pequeña, no sé, como que te vengas de vez en cuando a hablarnos más a menudo, ¿no? Estaría bien. Ojalá, una colaboración continuada, yo encantada. Sí, ¿no? Bueno, ahora lo hablamos en privado. Que me ha encantado. Sí, yo también.
aquí en la Salamera, si quieres, si te apetece venirte, Por hacer favor. algún taller aquí. Amado mío, terminó mi largo duelo, ya vencí los estragos del aislamiento.